Vamos a arrancar, como siempre en este programa, con la economía. Por eso lo tenemos invitado muy especialmente al contador José Simonera, economista, usted ya lo conoce, amigo de esta mesa, para conversar con él sobre todo lo que está pasando hoy en la economía, partiendo de una base muy especial, ¿no? El dólar tocó los 180 pesos. Hola José, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, Rubén. Bueno, me gustaría, antes de arrancar con todos los ítems, ¿no? Como dólares, etcétera, que me dieras tu visión de cómo ves hoy a la economía argentina. La veo muy estresada, con una crisis cambiaria profunda y complicada, con un gobierno que aplica medidas demasiado graduales, medidas de prueba y error, medidas que, por ejemplo, le dice a las empresas que no le va a proveer los dólares necesarios para honrar sus deudas y al mes, cuando ve que el resultado de esa política ha sido no deseados, se junta con las empresas y ahí cambia la propuesta, digamos, y le dice que ahora sí le va a dar dólares. Lo veo, digamos, tomando medidas sin consenso y buscando el consenso una vez tomada, lo cual eso le genera una pérdida de credibilidad muy importante. Un gobierno que dice que no va a ser cepo y después saca un super cepo, un gobierno que saca una medida que el parking de los títulos para comprar o de los bonos, de los títulos para comprar dólar contado con liqui es de 15 días en lugar de 5 y ahora está a punto de anunciar que va a volver a ser a 5 porque la medida fue poco eficiente. Gobierno que no le encuentra la solución, pero tampoco tiene, me parece, la voluntad de escuchar a los que saben, a los distintos sectores y ponerse a tratar de solucionar el problema. Mira, Rubén, al gobierno hoy lo que le falta es oferta de dólares. Este problema lo viene atacando desde hace meses, restringiendo la demanda de dólares. Ya la demanda no la puede restringir más, salvo que impida a los importadores hacerse de los dólares necesarios para importar este dólar oficial, lo cual el propio gobierno no lo quiere hacer porque sabe que le infligiría un golpe muy fuerte a la producción por un lado y por otro lado encarecería muchos insumos de la industria. Entonces, digo, esto no quiere llegar a esto, pero no toma la decisión de aumentar la oferta. Para eso, lo que tiene que hacer es sentarse con los exportadores, sacrificar retenciones y llegar a un monto de retenciones, no del 3 puntos como bajó la última vez, hacia allá por el 15 de septiembre, sino una baja de retenciones contundentes que alienten a la liquidación de exportaciones y solucione un problema que hoy es de escasez, que es la oferta de dólares. Ayer se habla como gran logro que las aceiteras liquidaron 95 millones de dólares. El gobierno necesita que le liquiden 3.000 millones de dólares y necesita, para terminar con esta crisis bancaria, que durante las próximas 2 semanas sea comprador neto el Banco Central, de tal suerte de cambiar el humor de los ahorristas. Está bien. Realmente, ¿vos crees que hay porque yo dije al comienzo, ayer la Nata decía que el dólar a 180 era el punto de pánico, ¿no? Pero hoy a la tarde el dólar a 180, ¿vos crees que hay un techo para el dólar o esto no tiene techo, va a seguir a cualquier lugar? Tenemos que partir de la definición que el dólar a 180 es carísimo, históricamente caro. Es muchísimo más caro que ese dólar a 4 pesos que allá en el 2001 cuando salimos de la convertibilidad, que te acordás que luego descendió a 3 pesos para terminar en 2,80 un tiempo largo. Este dólar a 180 es superior a ese dólar. Es un dólar carísimo. Lo que pasa que, como yo creo que alguna vez lo charlé contigo, el dólar no está atrasado, está estresado y el valor del estrés, digamos, el valor de pánico del dólar, hoy ya tiene valor de pánico. Puede ser 180 como puede ser 190, como podría volver a ser 150 o 140 si el gobierno diera las señales que necesita, digamos, los agentes económicos para tranquilizarse. O sea, en el pánico, cuando todo el mundo corre, así como en el Titanic un bote era invalorable, así como todo el mundo trata de salir de un edificio que se está cayendo o que se está incendiando, bueno, cuando hay pánico, los argentinos salen del peso y buscan el dólar, aunque ese dólar, en términos de nuevo, racionales, esté muy caro. La gente quiere dólar y quiere tenerlo en la mano
por eso incluso, Rubén, lo retira del banco donde lo tiene depositado, arriesgándose a cuestiones de seguridad, que lo roben cuando lo retira, cuando lo lleva a la casa, cuando lo obtiene en la casa. Digo, la verdad que la gente asume un montón de riesgos. ¿Por qué? Por miedo, por preocupación, por incertidumbre, en definitiva, por pánico, Rubén. Claro, ahora escucho cada vez más a mucha gente que dice es un tema de confianza, es un problema de confianza. La gente, los mercados le han perdido la confianza a este estilo de gestión que está llevando el gobierno. ¿Se puede recuperar o qué acciones debería hacer el gobierno para recuperar totalmente la confianza y revertir esta situación? El gobierno sí puede recuperar la confianza y la tiene que recuperar con medidas coherentes, ¿no? Por eso yo te decía que no es cuestión de sacar medidas por sacar. Me parece que el gobierno saca la medida y después consulta. Me parece que debiera consultar a los grupos de interés antes de sacar la medida, de tal suerte que cuando la dice, cuando la explicita, esa medida sea exigente. Obviamente que uno no puede adelantar toda la estrategia, pero sí aquellas medidas que lo que tienden es a seducir a los exportadores para que liquiden. Hoy, Rubén, lo que faltan son dólares. Hoy la crisis es cambiaria, además de ser una crisis de confianza. Entonces lo que hay que tratar de hacer es comprar dólares. El Banco Central debe comprar dólares, como te decía recién, durante varios días seguidos, para que todos los que están pensando en que el dólar va a seguir subiendo se den cuenta que eso no va a pasar y decidan desprenderse del dólar y posiblemente consumir, invertir, o por lo menos no salir corriendo a pagar cualquier precio por el dólar. Entonces, para esto, de nuevo, en lo que desde mi óptica en el cortísimo plazo debe hacer el gobierno es negociar con los exportadores para que liquiden, pero con una quita de retenciones realmente significativa, una quita decidida. No puede ser estas medidas tremendamente graduales. Este gobierno le criticó el macrismo y el gradualismo. Bueno, han aplicado un gradualismo en temas cambiario y monetario mucho más fuerte que el gradualismo anterior. La tasa de interés la suben 2 puntos cuando la inflación esperado, cuando el dólar varía 5 o 6 pesos por día. Entonces, acá hay que coordinar con los exportadores una baja de retenciones temporal interesante para seducirlos a que liquiden. Hay que, por otro lado, subir la tasa de pesos decididamente para que la gente decida quedarse en pesos y posiblemente incluso hasta para que venda sus dólares y los ponga en pesos. Bueno, pero entonces, pareciera que estamos entrando en el mundo de la fantasía, donde el ministro de Economía sería en este caso Walt Disney, porque yo no creo que hoy nadie quiera desprenderse de dólares para quedarse en pesos cuando el dólar está aumentando constantemente. Eso por un lado. Por otro lado, la brecha, si no me equivoco, creo que está por arriba del 130%. Y si uno mira el historial argentino, cada vez que la brecha llegó a esos límites tremendos, atrás vino una devaluación. ¿Qué opinás sobre ese tema vos? ¿Ya la estamos haciendo la devaluación de hecho o tiene que venir todavía? No, yo creo que puede venir una devaluación como puede no venir una devaluación. De nuevo, Rubén, el dólar a 80 pesos no está trazado en términos de lo que es el dólar, el tipo de cambio real multilateral. Es decir, que el exportador a ese precio debería poder exportar y tener rentabilidad. ¿Cuál es el problema? El problema son que muchos sectores de la economía argentina, los más dinámicos, los vinculados al sector agroexportador, tienen retenciones del 30%. La tenían del 33%. Entonces lo que hay que negociar es una baja de retenciones momentánea hasta que el gobierno comience a comprar dólares. Vos decís, es de Walt Disney. No creas que es de Walt Disney. Digamos, en economía hay algo que se llama overshooting, no lo voy a aburrir a los televidentes, pero es la sobrereacción del tipo de cambio en momentos de pánico. Para que la gente lo entienda fácil, cuando el dólar en el 2001 se fue de 1 a 4 para después bajar a 3 y quedarse en 2,80 durante un par de años, ¿sí? Eso es overshoot, una sobrereacción. Yo creo que el dólar a 180 tiene una sobrereacción. Ahora, para que esto que sea una sobrereacción se consolide y la gente decida desprenderse, tiene que tener medidas coherentes desde el punto de vista fiscal y monetario. Y eso es lo que todavía no se ve. Entonces, por eso digo yo te aseguro, Rubén, que sí, le hacemos una quita de el 20% de las retenciones, una quita real, una baja real de retención. Después discutamos el déficit fiscal, porque lo tenemos el paciente en terapia intensiva con crisis de tipo cambiario. Ahora hay que sacarlo del paciente de la crisis cambiaria. Después vemos la crisis fiscal. No quiero decir que lo curaste al enfermo, pero hay que sacarlo del shock de crisis
digamos, de tipo de cambio. Lo saquemos del shock de tipo de cambio a expensas de aumentar un poquito el déficit fiscal porque se va a caer la recaudación por retenciones. Pero compremos dólares durante 15, 20 días y ya vas a ver que muchos conocidos tuyos que están sentados arriba del dólar se van a deshacer de él para tal vez arreglar la casa o comprarse la camisa que no se quisieron comprar en estos últimos 2 o 3 meses porque estaban esperando que el dólar se tranquilizara para desprenderlo, porque todos los días vale 5 pesos más. ¿Para qué la voy a vender al dólar? Voy a esperar, cuando el dólar se tranquilice. Subir la tasa de peso, de tal suerte que invertir en pesos sea realmente decidido, no como dice el ministro Guzmán, equivale a la inflación. No, porque si me va a equiparar la inflación no me interesa. Porque yo sé que en Argentina la inflación es un promedio de distintos bienes y servicios, pero los bienes de consumo crecen más que la inflación. Llámese indumentaria, llámese materia de construcción, llámese alimentos y bebidas. Porque una parte de la inflación es porque los precios están planchados como consecuencia de tarifas, digamos, que no se ajustan, precios máximos, etcétera, etcétera. Así que, digo, lo que tiene que hacer el ministro es demostrarle al ahorrista que está en peso y que está saliendo de peso para demandar dólares, que va a ser negocio, que le va a convenir la tasa de interés porque va a superar la inflación. No es que la va a empatar, la va a superar. De esa forma le estaríamos quitando un poquito de presión a la demanda de dólar, tanto problema que, digamos, el gobierno encuentra para poder reducir la demanda. Y estaríamos incrementando la oferta, que es lo que hace falta, para llegar a un acuerdo del Fondo Monetario Internacional que allá por principio del año que viene, marzo, pueda darnos el aire que el gobierno necesita para realmente, a partir de ahí, construir una senda de optimismo. El año que viene va a haber un rebote técnico de los indicadores, no porque la economía ande en coche, sino porque lo vamos a comparar con años muy malos como los actuales, con un acuerdo del fondo y con los exportadores liquidando la cosecha, te puede cambiar el humor de los agentes económicos. Entonces me parece que acá lo importante, Rubén, concretamente, hay que sacar a la Argentina de la crisis cambiaria en la que hoy está, solucionarlo aún a expensas de la crisis digamos, fiscal, que resolveremos después que tranquilicemos lo cambiario, porque de lo contrario, la crisis cambiaria te va a llegar a una crisis económica mucho más profunda de la que estamos actualmente, y como bien decís vos, una brecha del 130% es insostenible, una brecha del 100% es insostenible, y una brecha del 80% también es insostenible. Entonces el gobierno tiene que decididamente disminuir la brecha, porque de lo contrario, las presiones para devaluar van a ser cada vez mayores. Y lo peor que le puede pasar al gobierno es que devalúe el mercado, que el mercado lo obligue a devaluar, porque eso va a generar, con la cantidad de pesos que hay en la economía, un proceso de aceleración inflacionario muy peligroso, fundamentalmente para la clase media baja y para los que menos tienen. Ahora este gobierno está necesitando cada peso que le ingresa para el costo social, ¿no? Porque sería tremendo el costo social si, por ejemplo, baja las retenciones un 20, un 25%, porque le deja de entrar dinero. Y está en este momento con la cantidad de subsidios que está dando. Este gobierno, que es un gobierno populista, le cuesta, me parece a mí, tener costo social, que a la larga es costo político. Está midiendo el cercano plazo, el plazo corto, el cortoplacismo, y entonces me parece difícil que haga lo que vos proponés de hacer una caída de las retenciones. Profundizaría el gasto público, por otro lado, y al mismo tiempo el déficit fiscal. ¿Vos creés que hay alguna forma de obtener el dinero que él perdería haciendo una caída en las retenciones de un 20%, por ejemplo? ¿Hay otra forma? No tenemos crédito desde el exterior. Ya estamos emitiendo más de lo que se debe. Se han vendido todas las joyas de la abuela. ¿Qué puede hacer el gobierno? El Tesoro tiene la posibilidad, pagando en tasa de interés interesante, incluso vendiendo instrumentos dólar link, de conseguir financiamiento en el mercado. De hecho, que la otra vez vendió el equivalente a 1.700 millones de dólares en títulos públicos a tasa de 0,25, un cuarto del 1%. ¿Está claro? Los argentinos le prestaron plata al gobierno al 0,25 con tal de que esté linkeado al tipo de cambio oficial. Entonces el gobierno le queda todavía espacio para financiarse dentro de ese mercado, que mucho es institucional, que muchos son ahorristas que no tienen dónde ir, que mucha plata que son fondos comunes de inversión. Me parece que hay que explorar esa línea, pero hay que bajar a la enfermedad. Mira, Rubén, cuando vos entras a una terapia intensiva y no podés respirar, te hacen una traqueotomía. Y digo, yo no soy médico, pero lo he escuchado, digamos, alguna vez.
Y nadie se preocupa si te va a quedar una cicatriz o no. Digamos, lo que está viendo es cómo hace para que esa persona pueda respirar y pueda solucionar porque está entrando asfixiada. Bueno, acá es lo mismo. Acá vos tenés que salir de la crisis cambiaria, porque la crisis cambiaria si no te va a profundizar la crisis económica y la crisis de la economía real que hoy tenés. Entonces, me da la sensación que lo que tiene que hacer el gobierno, de nuevo, vos sabés que yo siempre estoy en contra de los déficits fiscales y más aún si son financiados con emisión. Pero en este momento de shock, en este momento donde está tan estresado el tipo de cambio, donde hay una crisis cambiaria tan profunda, hay que tranquilizar al tipo de cambio. Porque en Argentina el tipo de cambio se lleva puesta la inflación y la inflación se lleva puesta la clase media y media baja y sigue transformando clase trabajadora en pobres. Entonces, la verdad que hoy hay que sacarlo a la crisis cambiaria. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para negociar con los exportadores para que liquiden. Porque es cierto que uno no le puede pedir a un exportador o a un productor agropecuario que liquide a $1 de 50 y pico cuando en el mercado formal, pero libre, porque ir a comprar el dólar bolsa es formal, pero libre, vale 156. Entonces, la verdad que uno no puede, digamos, pensar que lo va a tentar de esa forma. Ahora, sí lo podría hacer, digamos, con una baja de las retenciones contundente, no 3 puntos sobre 33. Yo digo contundente, durante un tiempo determinado para hacer los dólares que hacen falta y darle tiempo al resto de la economía a que comience a generar los dólares. No hay otro dólar rápido para encontrar que no sea vinculado al productor, digamos, al sector agropecuario, al sector petrolero o al sector minero. El resto necesita tiempo. La industria para exportar necesita tiempo. Y lo que no tiene esta crisis cambiaria es tiempo. Me parece que lo que tiene que hacer es incentivar a los exportadores que liquiden y por otro lado incentivar a esos que el presidente del Banco Central dijo 170.000 millones que los argentinos tienen entre caja de seguridad y en su casa, a que de alguna forma una parte de eso vuelva a los bancos porque de esa forma se regeneran reservas rápidamente como consecuencia de los encajes y otra parte sean liquidadas para poder aprovechar el aumento del tipo de cambio frente a unos precios que no han aumentado tanto. Los argentinos en esto tenemos experiencia. Y estamos en contacto con José Simonella hablando de todos los temas económicos, bancarios, financieros, cambiarios, de todo tipo. José, en tu participación anterior mencionaste que ahora cuando el campo liquide las cosechas, escucho y leo por allí que esto sería en los comienzos del segundo trimestre. La pregunta es, ¿vos crees que el campo, así como están las cosas, está muy decidido a liquidar las cosechas? Bueno, yo te decía que hay que incentivar a que liquiden ahora lo que tienen los hilo bolsa, bajando las retenciones. Y obviamente el año que viene, por una cuestión de volumen y de necesidad de honrar los compromisos de los gastos que ocasionan las cosechas, siempre históricamente digamos, en el segundo trimestre incrementan las liquidaciones de exportaciones del campo. Así que esto podrá ser un poco más, un poco menos, pero va a ser lo suficiente como para tranquilizar a la gente. Y aspiro, y ojalá que así sea, que ya para el primer trimestre del año que viene el gobierno haya arribado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eso va a tener dos objetivos. El primero es tranquilizar el compromiso financiero del año 22 y 23 fundamentalmente, pero también darle una señal a los agentes económicos, tanto nacionales como internacionales, de que el gobierno está en una senda de acuerdo y de supervisión por parte del fondo, ¿no? Lo cual no es menor para un país en la situación de la Argentina. Así que aspiro a que tomen medidas contundentes para salir de la crisis cambiaria que nos aqueja ahora en el cuarto trimestre de este año, si querés, o en este octubre. Que eso se tranquilice para que el gobierno se pueda enfocar en solucionar los problemas de la economía real, que son muchos. Vos fíjate cómo el dólar eclipsa todo, pero hoy se conoció el resultado de la caída de la industria de agosto, que fue del 4,7% respecto de julio, 11% menos que el año anterior. Y cuando nosotros hablamos de industria, es digamos, muy significativa, porque es una fuente de empleo
junto con la construcción por excelencia en Argentina. A punto tal que hoy tuvo la primera reunión del Consejo Económico y Social entre el ministro Culfas, el ministro Moroni, los sindicalistas y los industriales, donde después de tantos anuncios, hoy parece que se hizo la primera reunión y han decidido hacer 4 mesas, digamos, sectoriales, una para el 22 de octubre para el sector automotriz, otra el 26 de octubre para el sector construcción, otra el 29 de octubre para el textil y el 30 de octubre para la industria de alimentación. Esas mesas sectoriales tienen que poder ocuparse de los problemas de producción, de empleo y de cómo hacer para generar una industria que realmente tenga ventajas competitivas y pueda exportar, ¿no? Cómo lograr competitividad más allá del tipo de cambio y con algún otro tipo de reforma. Que yo aspiro que podamos tener el espacio para discutir esas cosas que son las cuestiones que le van a dar sustentabilidad a la medida, pero hay que sacarlo del shock cambiario del enfermo, y el shock cambiario se saca desde mi óptica, muy humilde, desde mi óptica, no con grandes medidas, sino con acuerdos con los exportadores. Y la verdad que hay que resignarse a que le va a tener que dar la derecha al exportador, le va a tener que dar la derecha al sector agropecuario, más allá que políticamente eso le duela, pero es una necesidad que hoy hay porque los dólares están ahí y lo que tienen la posibilidad hoy de revertir esta situación me parece que está ahí, salvo que el gobierno decida radicalizar su postura y vaya con medidas contundentes o más fuertes contra ya, digamos, medidas que tengan un caliz político mucho más fuerte y que vayan en contra de los sectores del ahorro y demás, ¿no? Bueno, vos acabás de meter el dedo en la llaga, porque yo hoy cuando vi el titular en los diarios de que se había reunido el Consejo Económico y Social y habían acordado 10 puntos, yo dije, bueno, han acordado lo siguiente: no emitir más moneda espuria, achicar el gasto público, todo tipo de medidas que tiendan a mejorar la economía, ¿no es cierto? Y resulta que encuentro nada más que expresiones de deseo. Yo, te juro, me lo imprimí porque me quería, no podía entender. Necesitamos exportar más. Ningún sector productivo sobra, todos son importantes. Esto es como si hay 8 puntos más que son todo así. Es decir, están diciendo el qué, pero no están diciendo el cómo. Está bien, lo van a discutir a futuro el cómo, pero conociendo las ideas que tiene este gobierno con un sector muy enrolado al socialismo del siglo XXI, como es la Cámpora, con Cristina que comulga con esas ideas también, no sé hasta qué punto la peronización de Alberto Fernández le va a servir o le va a dar resultado. Esto es como si vos y yo tuviéramos una empresa, nos estamos a punto de quebrar porque nos estamos fundiendo, hacemos una reunión para ver qué vamos a hacer y decimos, bueno, tenemos que ser más eficaces, tenemos que obtener más ganancias. Todas expresiones de deseo, el problema no es el qué, sino que es el cómo. Yo no sé cómo estás viendo vos esto, lo de hoy, en los títulos de los diarios. A mí, sinceramente, no te voy a decir que me escandalizó, pero me preocupa porque no hay nada y no entiendo cómo los empresarios de este país acuerdan con sacar un comunicado de esa naturaleza. Yo comparto esa preocupación porque yo también fui a leer los puntos con mucha avidez pensando que iba a haber cuestiones mucho más concretas, ¿no? La verdad que son simplemente enunciativos de lo que nos gustaría, ¿no? Hablan en este momento hasta de, qué sé yo, si, digamos, es todo netamente enunciativo. Yo comparto que no ha sido una comunicación eficaz de lo que se debe haber hablado ahí, que aspiro a que se haya hablado un poquito más sobre el qué, ¿no? No sobre el cómo hacerlo, ¿no? Y cómo llevarlo a la práctica. Me parece que los empresarios deben haber aprovechado esa instancia para decirle, muchachos, nosotros necesitamos todo esto si ustedes quieren que nosotros podamos producir y podamos exportar más. Estamos todos de acuerdo que queremos exportar más. El tema es cómo lo hacemos, ¿tá? Entonces me da la sensación, claro, estamos todos de acuerdo que queremos una economía más estable que ayude al desarrollo productivo. Eso está fantástico. El tema es cómo hacemos una economía, una macroeconomía más estable, ¿no? Y obviamente ahí seguramente la respuesta será, bueno, la política tiene que ayudar porque el principal problema que hay hoy, digamos, además de los económicos, un problema político, de credibilidad político sobre qué puede llegar a hacer el gobierno.
frente a, a todos estos desafíos que tiene. Hace una pausa, José, porque ahí me acaba de avisar Pancho Luján de que ya nos recontrapasamos y nos van a apagar la luz para que ya no sigamos hablando. Pero 30 segundos, por favor, dame una respuesta. ¿Qué idea te da esto? Leo en los diarios que Alberto Fernández va a delegar mucho más en Guzmán ahora, el ministro de Economía. Pregunto, ¿es un suicidio? No, yo creo que Guzmán es el único funcionario de todo el gabinete económico que tiene consenso de Alberto Fernández y de Cristina, por eso le delegan esto. Yo comparto que a Guzmán le falta experiencia en conocer la economía argentina desde la práctica, ¿no? Es un gran intelectual, pero con muy poca práctica en los desafíos de Argentina. Y Argentina, la experiencia es un valor agregado, y la experiencia en crisis es un valor agregado. Yo creo que siempre para un piloto, digamos, si yo me tocaría ir en un avión donde hay una tormenta, preferiría tener un piloto de tormenta experimentado en tormentas y no alguien que voló simuladores, digamos, de tormenta. Y en este caso Argentina está en el medio de una tormenta cambiaria, con grandísimos desafíos de credibilidad, con un problema macroeconómico de todo tipo y con una inflación que se cierne ahí para transformarse en una aceleración inflacionaria en cualquier momento. Preferiría tener un piloto de tormenta con experiencia en crisis argentina, que los hay, porque lamentablemente hemos tenido muchas crisis en Argentina. Muy bien, muchas gracias, José. Hasta el próximo encuentro. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande y saludo a todos los televidentes.